Chicos, muy buenos días. Nuevamente estamos con nuestra clase de literatura y vamos a seguir con el siglo de oro español. En esta ocasión tocaremos al gran escritor y considerado el fénix de los ingenios, Félix Lope de Vega y Carpio, con su obra muy popular Fuente Ovejuna. Muy bien, vamos a ver a continuación sobre este gran autor y representante del teatro barroco. Como ya lo había mencionado, Félix Lope de Vega y Carpio pertenece al teatro barroco. Nosotros estuvimos haciendo literatura barroca la semana anterior, tocamos el tema un poquito de narrativa y lírica, recordando que en la lírica tenemos al gran representante de Luis de Góngora y Argote y también a Francisco de Quevedo y Villegas. Recordando también que Francisco de Quevedo y Villegas también es representante de la prosa durante el barroco. Ahora, el día de hoy, en esta clase, vamos a abordar sobre el teatro barroco y vamos a considerar a Félix Lope de Vega. Tendríamos que establecer los siguientes detalles. Este teatro barroco se va a desarrollar en las últimas décadas de los años del siglo XVII, aproximadamente de los años 1680-1690 en España. También a este teatro barroco lo vamos a considerar como el teatro del siglo de oro español. ¿Por qué? Porque vendría a ser o vendría a desarrollarse durante el esplendor de la literatura española. A este teatro barroco se le va a suponer o se le va a conocer también con el nombre de teatro comercial. ¿Por qué? Porque supuestamente estos teatros eran escritos, ¿no es cierto? Ya se sabe que los teatros son escritos, pero tienen que ser representados. Entonces, las representaciones de estos teatros durante el barroco se hacían en casas, casas arregladas, casas, se podría decir, corregidas, lugares arreglados como lugares de teatro, pero, ojo, no era gratis, sino que las compañías teatrales tenían que cobrar a las personas para que las personas puedan ingresar y puedan ver la obra teatral. Esto ha generado un acto, se podría decir, de consumo de teatro en favor de las empresas teatrales y en favor de los escritores. ¿Por qué? Porque los escritores también escribían y vendían sus obras teatrales para que las compañías de teatro puedan desarrollarlo y así generar comercio, dinero, etcétera. También tendríamos que especificar que este teatro del barroco eran llamados corrales de comedia. ¿Por qué? Porque no se desarrollaban en lugares teatrales específicos, no eran zonas de teatro, sino eran, como ya les mencioné anteriormente, casas, casas adecuadas, lugares adecuados para el desarrollo del teatro. Y finalmente tendríamos que decir que los dramaturgos de representantes de este teatro barroco vendían sus obras, como les dije, ¿no? Escribían y las vendían a las compañías teatrales. Y de alguna manera ellos también salían beneficiados. Y también las compañías de teatro. Muy bien, tenemos como un ejemplo del teatro del barroco, vamos a citar a la gran obra teatral Fuente Ovejuna de Félix Lope de Vega y Carpio. Ahondando más en Lope de Vega y su obra Fuente Ovejuna, vamos a establecer las características de este teatro barroco. Una de las características que desarrollaba de mejor manera el teatro barroco era el honor por medio de sus personajes. Por medio del desarrollo de este valor, los escritores buscaban dar a conocer la importancia del honor en la sociedad española. O sea, brindaban el conocimiento de las personas, cómo es que las personas, dentro de sus personajes obviamente, tenían que ser valientes, tenían que actuar de manera correcta, su palabra, su actuar tenía mucha importancia. Entonces, como les voy diciendo, el honor era una característica principal en el teatro barroco. Luego también tenemos la religión. A pesar que ya nos encontramos quizás en una etapa o hemos pasado la etapa del Renacimiento, donde se le va dando un poco menos importancia a la Biblia, a Dios, etcétera,
Durante la etapa del barroco, la religión va a ser un tema muy importante, la creencia en Dios y específicamente que este teatro barroco va a desarrollar de alguna manera también los llamados autos sacramentales. ¿Qué eran los autos sacramentales? Eran piezas dramáticas que estaban ligadas a los temas religiosos, es decir, eran sacados de la Biblia, de los versículos de la Biblia y eran escenificados. Entonces, como nos podemos dar cuenta, el teatro del barroco también va a primar la religión. Y finalmente tenemos la tradición nacional. ¿En qué consiste? Que ciertas canciones, cierta información que va ligado a lo popular de España eran considerados o se hallaban dentro de la comedia, es decir, lo hacían más famoso o lo consideraban dentro del desarrollo teatral. En conclusión, las características del teatro barroco era el honor, la religión y la tradición nacional. Luego tenemos acá a Félix Lope de Vega y Carpio. Tenemos que saber un poco más de él. Por ejemplo, que Félix Lope de Vega y Carpio era un español, ¿no es cierto? Un español muy conocido y de una familia adinerada en España. También tendríamos que decir que nació en el año de 1562. No solamente es un personaje importante en España, sino también tendríamos que establecer que es un personaje muy conocido en nuestro país, ya que durante la etapa del barroco que se vivía en España, pero acá en Perú también estábamos viviendo esa etapa, se dice que tuvo un acercamiento de admiración, una amistad con una peruana llamada María Rojas Garay, a la que se le denominó Amarilis. Entonces, como vamos viendo, no es un personaje desconocido, no nada más es conocido en España, sino también acá en Perú. Luego tenemos que decir que a este gran personaje se le va a llamar el Fénix de los Ingenios, o como Miguel de Cervantes Saavedra lo llamó, el monstruo de la naturaleza. Son seudónimos que se le atribuye a este gran dramaturgo. Después también tiene entre sus obras el Isidro, obras teatrales. El Isidro también tiene obras narrativas. Fuente Ovejuna, que es una de sus obras más aclamadas, La Dama Boba, El Perro del Hortelano, El Caballero de Olmedo y La Arcadia, entre otras obras más, porque estas no son las únicas. Finalmente, la fecha de muerte de este gran dramaturgo va a ser el 27 de agosto de 1635, pero se fue, como quien dice, de este mundo, no sin antes dejarnos una gran cantidad de obras que hasta nuestra actualidad se estudian y se conocen, ya que él es un gran representante del teatro barroco dentro del siglo de oro español. Acá también tenemos la obra de Lope de Vega Fuente Ovejuna. Vamos a hallar su información básica. Esta obra es escrita o el autor es Félix Lope de Vega y Carpio. Como nosotros ya sabemos, Félix Lope de Vega es de nacionalidad español. La corriente literaria a la que pertenece es el barroco español, pero está dentro de del género dramático, ¿ya? La obra Fuente Ovejuna pertenece al género dramático, a la especie literaria denominada drama. El año de publicación de esta obra fue en el año de 1619. Y una enseñanza que nosotros podríamos extraer es la unión hace la fuerza. A continuación, vamos a conocer un poquito más sobre Fuente Ovejuna. Acá vemos, Fuente Ovejuna, como ya les mencioné, es una obra teatral que pertenece al drama. ¿Qué nos narra? Nos narra o nos presenta como personaje principal a Fernán Gómez, que va a ser gobernador de Fuente Ovejuna. Este personaje, al ser gobernador de Fuente Ovejuna, va a abusar de su poder. Y por medio de este abuso de poder o este abuso de poder se va a manifestar por medio del abuso que él va a hacer en contra de las mujeres del pueblo de Fuente Ovejuna. Va a abusar de ellas sexualmente
y va a abusar también de los varones, pero en este caso mandándolos a la guerra, quitándoles lo que les pertenece. Fernán Gómez es el comendador, como ya les voy mencionando, de Fuente Ovejuna. Él se va a enamorar de Laurencia, una joven hija de se podría decir, de uno de los trabajadores así en favor de Fuente Ovejuna. Ella, una joven valiente, que no es de callarse las cosas, se hallaba enamorada de Frondoso y ambos deseaban casarse, pero Laurencia no contaba con el detalle que Fernán Gómez quería algo de ella o quería acercarse a ella. Cuando un día Laurencia se hallaba sola, trabajando así en el campo, Fernán Gómez se presentó ante ella y quiso llevarla a la fuerza hacia otro lugar. Ante quizás esa discusión que ambos mantenían, se aparece Frondoso, el prometido de Laurencia, y la defiende. La defiende de Fernán Gómez, pero por medio de golpes, por medio de insultos en contra del comendador, a lo que el comendador, como quien dice, le tacha a Frondoso. A partir de ese momento lo considera su enemigo e inicia una persecución en contra de este joven trabajador o este joven de pueblo, porque él no pertenecía a ningún trabajo a ningún trabajo no era trabajador de Fuente Ovejuna netamente, ¿no? O no tenía poder sobre Fuente Ovejuna o no tenía relaciones que lo pudieran ayudar. Luego de ello, cuando Frondoso iba a contraer matrimonio con Laurencia, Laurencia es secuestrada por parte de Fernán Gómez. ¿Quién hace eso? Pues este comendador. No solo la secuestra, sino que abusa de ella. Pasó algo de un día o pasaron horas y ella se presenta ante las personas representantes del pueblo, los que trabajaban supuestamente en favor de la municipalidad de este pueblo, y les encara, pues no les dice Laurencia con todo el dolor que ella ha sufrido por ser abusada, se podría decir, una pueblerina más abusada por parte de este comendador. Les recrimina a todos los hombres, les dice: ustedes no son hombres, ustedes no defienden a sus mujeres, que están permitiendo el abuso constante de él, que eso, que el otro, y por medio de este va a ser el último hecho que va a causar revuelo en Fuente Ovejuna, ya que a partir de ello todo el pueblo se reúne y lo que hacen es buscar al comendador, van hacia su casa y lo matan, pero lo matan todo el pueblo de Fuente Ovejuna. Y a partir de ese momento, los reyes de España se enteran de ello y mandan a investigadores al pueblo para ver quién lo mató. Entonces todo el pueblo se hallaba en unas preguntas. Todos le decían: ¿quién lo mató? Y cada representante del pueblo o cada pueblerino decía: Fuente Ovejuna, Fuente Ovejuna. Hasta que los mandados por los reyes de España se preguntaban: ¿y quién es Fuente Ovejuna? Y es ahí donde el pueblo responde: Fuente Ovejuna somos todos. Entonces todos habían matado al comendador. Dándose cuenta en ese momento, estos mandados por los reyes de España y los reyes de España mismo, que quizás no habían puesto demasiada observación en este abuso que hacía el comendador, deciden echar al olvido la muerte del comendador y perdonar a todo el pueblo, ya que en este caso ellos habían tomado la justicia por sus propias manos, ya que no hubo otra persona que los pudo defender. Entonces, por medio de Fuente Ovejuna y por la gran obra que escribió Félix Lope de Vega, llegamos a conocer quizás esta justicia social o logramos ver el desarrollo de un teatro social por parte de Félix Lope de Vega. Ahora vamos a responder las preguntas que se nos presentan en el libro. La primera pregunta dice: el siglo de oro se desarrolla en España, por eso se le llama el siglo de oro español. Y recordar que abarca dos etapas: la etapa del Renacimiento y la etapa del Barroco, aproximadamente 200
años de siglo de oro vive España. Pregunta número 2. Lugar donde se presentaban las comedias eran los corrales o casas habituadas como teatros. Ya en este caso la respuesta es la A. En la pregunta número 3 nos dice, no es un tema del teatro del barroco. El honor sí es. La traición, no, eso no es. La tradición sí es. La religión también es. Las canciones populares también. En todo caso, la que no es vendría a ser la B, la letra B. Autor de Fuente Ovejuna. Quien escribió Fuente Ovejuna es Félix Lope de Vega, conocido como el monstruo de la naturaleza. La pregunta número 5 nos dice, personaje gracioso en Fuente Ovejuna. En este caso, Félix Lope de Vega es considerado uno de los corregidores, ¿ya? O uno de los personajes o de los escritores que modificó el teatro español o el teatro en sí. Él va a incorporar a sus obras teatrales o va a crear el personaje gracioso. Entonces, en Fuente Ovejuna vemos la participación de Mengo. Mengo vendría a ser un amigo cercano a Frondoso y él es a él es a quien se le va a considerar como el personaje gracioso. Pregunta número 6. Dice, tema principal que presenta Fuente Ovejuna. Vendría a ser el honor villano, la envidia, los celos, la hipocresía o el amor. En este caso vendría a ser el honor villano. Claro, en este caso, todo el pueblo, toda la villa de Fuente Ovejuna, lo que buscan es tomar la justicia por sus propias manos, librarse del mal que los está quejando, ya que no hay persona que los está defendiendo. Por lo tanto, buscan limpiar su honor, así como villa, como pueblo, como lugar. Pregunta número 7. Padre de Laurencia. El padre de Laurencia viene a ser Esteban, que como ya les mencioné, vendría a ser como un trabajador de la municipalidad de Fuente Ovejuna. En la pregunta número 8 nos dice, amiga de Laurencia. La amiga de Laurencia es Jacinta. En la pregunta número 9 nos dice, al final los reyes deciden perdonar a la villa, ya que este episodio, quizás de haber asesinado a un comendador, es porque ellos no pudieron percatarse del abuso de poder que hacía este comendador Fernán Gómez. Y la pregunta número 10 dice, personaje que reclama por su honor frente a la villa. Quien reclama por su honor vendría a ser Laurencia. Laurencia es quien, después de ser abusada, enfrenta a los varones de Fuente Ovejuna y de esa manera busca calmar su sed de justicia. Bueno, chicos, únicamente pedirles que ingresen a la plataforma y que realicen su práctica calificada y no se olviden de desarrollar las preguntas domiciliarias en los cuadernos. Nos estaremos viendo en la próxima clase.